Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Rosa Becerra de Moya. Hoy vamos a conversar sobre la matemática para la vida. El saber matemático es un bien social. La enseñanza de la matemática no puede ignorar a las personas o al contexto social y cultural en donde tiene lugar la enseñanza. Las niñas y los niños deben familiarizarse con los números que aparecen en nuestra vida cotidiana, como son, por ejemplo, nuestras cédulas de identidad, como son los números en los carros, las placas, como son en las casas. Eso es cuando están muy pequeños, pero cuando están mayores también nosotros podemos tener contenidos matemáticos, como estos que aparecen en los libros de la colección Bicentenario. Dice, una herramienta para el trabajo, el teorema de Pitágoras. Esto es bachillerato, esto es educación media. Y sin embargo, es el contexto, es trabajando precisamente con lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. La enseñanza de la matemática tampoco es neutra, está impregnada de valores. Las acciones de enseñanza deben tener intencionalidad educativa y fomentar la autonomía cognitiva. Hay un gran pintor, Leonardo da Vinci, que utilizó un teorema, un trabajo matemático que se llama la razón áurea, para determinar las proporciones, la proporcionalidad de la cara, y en eso basó sus pinturas, su trabajo. Bueno, nosotros hemos tomado, en los libros de la colección Bicentenario, hemos tomado el rostro de una hermosa muchacha afrodescendiente de Barlovento y vimos que tiene todo, absolutamente todo, como para que podamos decir que es una muchacha muy hermosa. Pero eso no es lo que se nos vende como hermoso. Entonces, esas cosas las tenemos que manejar también desde el punto de vista de matemática. En la educación matemática, las y los educandos desempeñan un papel dinámico, innovador en el desarrollo de diferentes acciones, como pueden ser, por ejemplo, observar, experimentar, discutir, argumentar, explicar, investigar, comprobar, medir, entre tantas otras. Todo esto estimula la creatividad y el espíritu crítico. Si ustedes revisan algunas de las fotos que aparecen en los libros de educación media de la colección Bicentenario de Matemáticas, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay fotos de estudiantes y profesores haciendo actividades matemáticas en la cancha, en la calle, en el patio de la escuela o en alguna comunidad. Eso es observando, describiendo y trabajando con esos contenidos matemáticos. La educación matemática también tenemos que verla desde el punto de vista interdisciplinario, contextualizada y con pertinencia social. En Miranda tenemos un ejemplo muy concreto que son las Olimpiadas Juvenil de Ciencias. En la Olimpiada se toma un tema que es de importancia para la región, importancia para, en este caso, para el estado Miranda, pero también de importancia para el país. Entonces, uno de los temas que hemos tomado, por ejemplo, se han tomado diferentes. Se ha tomado, por ejemplo, el cacao, aquí está parte del material, se ha tomado el agua, porque ha sido un problema allá mismo en el estado. Bueno, esos temas se trabajan, se toman y se trabajan de manera interdisciplinaria. Se trabajan con el área de biología, con el área de química, con el área de física, de ciencias de la tierra, pero también con geografía, historia, con literatura y, por supuesto, matemática dentro de todo eso. Entonces, es muy importante que veamos que desarrollar la capacidad crítica para indagar, para buscar y analizar información relacionada con las temáticas de estudio. En este caso, voy a poner un ejemplo concreto del cacao, en conexión con el tratamiento de diversas situaciones sociales y naturales. Allí en pantalla van a ver una cuadrícula donde está una estaca. Bueno, tomando como referencia esa estaca clavada en la esquina del terreno, se le dice a los estudiantes, se mide una distancia de 1,5 metros y comenzamos a sembrar las plantas de plátano, que darán la sombra temporal con separación entre una y otra de 3 metros. Se les pregunta a los estudiantes, ¿cuánto es el número máximo de plantas de cacao que se puedan sembrar en una hectárea? ¿Se dan cuenta entonces cómo tomamos
un hecho de la vida cotidiana de nuestros muchachos, como que sus padres son agricultores o que saben lo que es el cacao y cómo se siembra y por qué se siembra de esa manera, pero utilizamos también áreas, medidas de área, una serie de conceptos matemáticos que nos hacen falta para que el muchacho comprenda entonces por qué su padre ha hecho eso o su madre han hecho esa siembra a través de los años. Pues. O sea, entonces ahora tiene una explicación científica lo que su familia hace. Entonces, el desarrollo de un pensamiento lógico e intuitivo no depende, por favor, quiero que me oigan bien, exclusivamente de la utilización de técnicas y procedimientos algorítmicos. No quiere decir esto que no vamos a utilizar o que estamos negando el uso de los algoritmos. Algoritmos son, para los que no conocen de matemática, una serie de pasos para resolver una determinada ecuación, un determinado sistema. Muy bien. Pero esos algoritmos no pueden sustituir a la comprensión del concepto. Nosotros no podemos entonces hacer que los muchachos rígidamente aprendan, pensemos en los de educación básica primaria, que aprendan a sumar o que aprendan a restar solamente en el método que yo como maestra les enseño. Porque probablemente en su casa, probablemente en la cotidianidad aprendió otras cosas. Hay conceptos matemáticos que son conceptos sociales, como el concepto de cantidad. El concepto de cantidad es un concepto social. Usted haga un experimento. Coloque a 2 niños de 4 años y dele a uno una bolsa de caramelo y al otro le da un caramelo. A ver cómo van a reaccionar. Inmediatamente ellos saben que él tiene más que yo, que me dieron uno solo. Y puede que no tengan ningún concepto de número, pero tienen el concepto de cantidad. Entonces hay conceptos sociales que son muy importantes y eso lo tenemos que siempre tener pendiente. Y hablando con los profesores ya de educación media, con mis compañeros de matemáticas, debo decirles, por ejemplo, que vamos a enseñar cualquier algoritmo. Nosotros tratamos siempre de enseñar el algoritmo más sencillo, más simple. Pero si no permitimos que nuestros muchachos experimenten con otro tipo de algoritmo y vean que el que les estamos dando es el más eficiente, pues se acabó la investigación. Ellos van a creer que ese algoritmo vino caído del cielo. No, podemos probar distintos tipos de algoritmos y entonces ver qué es lo que pasa con eso. Y además asociarlo a la cotidianidad, asociarlo a la vida, asociarlo a nuestro país, a Venezuela, pero también a América Latina. Nosotros le propusimos, por ejemplo, estudiar proporcionalidad con la Puerta del Sol en Bolivia. Allí están las fotos, ahí está la descripción. Hay un puente en Buenos Aires, en Argentina, que es una belleza, se llama el Puente de la Mujer. Bueno, el Puente de la Mujer son una serie de triángulos semejantes. ¿Por qué no enseñar eso? ¿Por qué no ver cómo se aplica eso que estamos dando en bachillerato, en educación media, como son los triángulos semejantes, en la cotidianidad, en la arquitectura? Porque ¿dónde estamos inmersos? Todo esto tiene forma geométrica. ¿Por qué no trabajar eso con los niños? Empezamos con círculos y triángulos en educación inicial y precisamente esas son las cosas más complicadas, más complejas. ¿Por qué no empezamos con lo que tiene el niño a su alrededor? Como es, por ejemplo, un cubo con los que juegan en preescolar. Márquenlo alrededor del cubo, márquenlo en una hoja de papel y el niño va a ver la diferencia entre algo que está en el papel que no puede agarrar y el cubo que tiene en sus manos. Ahí tiene un concepto matemático muy claro que es la diferencia entre plano y espacio. Esas son cosas importantes. Entonces, yo creo que lo que nosotros necesitamos reflexionar, lo que necesitamos trabajar con los muchachos desde los primeros grados es acercarlos de manera lúdica, de manera agradable. Revisen los libros de la colección Bicentenario de los primeros grados. Hay colecciones, hay cosas sencillas que los niños pueden salir al patio y recolectar hojitas, recolectar semillas y en una hoja de papel reciclado recortan y colocan eso y luego comparan y ven dónde hay más, dónde hay menos,
ponen orden en los que hay menos hasta los que hay más. Y ahí puede usted introducir entonces el número, la cantidad, ¿ok? Pero fíjese que está introduciendo el número entonces después que los niños han procesado todo lo que significa clases y orden, clasificaciones, seriaciones, todo eso. Y después es que yo le doy el número 1. Es más, yo recomiendo que primero usen la palabra, porque ellos la oyen en su casa, en la cotidianidad, el 1, el 2, el 3. Usted le pregunta a un niño de 3 años cuántos años tiene y enseguida le hace así, 3. Muy bien, tú tienes 3 años, entonces busca 3 hojitas y pégalas en el papel. Así, las vas a hacer lo que se llama en matemática correspondencia término a término. Un dedo, una hojita, así. Podemos hacer eso con los niños muy pequeños, pero con los niños de, digamos, cuarto, quinto, sexto grado, ¿por qué nosotros tenemos que enseñar, por ejemplo, la división? Ese es un caso muy característico. Nosotros enseñamos la adición, la sustracción y la multiplicación de derecha a izquierda. ¿Y por qué la división la empezamos de izquierda a derecha? Prueben para que vean que sí se puede hacer. Ah, es más complejo, pero sí se puede hacer. Ah, pero sería bueno que los niños de quinto o de sexto grado vieran que se puede hacer, pero es sumamente complejo y por eso lo simplificamos colocándola de la otra manera. ¿Comprenden? O sea, es hacer de la matemática algo cotidiano, pero a la vez que sea un descubrimiento para los niños. Una cosa que los lleve a pensar que esto es muy agradable y yo puedo ser exitoso en esto. Ese es el punto aquí. Y con los muchachos de educación media, bueno, la matemática está prácticamente incluida en cualquier concepto, en cualquier contenido. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de revisar. No es tan sencillo, pero hay que revisar cuando usted ve que nosotros estamos estudiando el agua. Bueno, pero no, el agua hay muchas cosas que estudiarle. Allí puede haber química porque podemos ver si es potable, si no es potable. Ahí podemos ver por dónde se transmite. Nosotros podemos ver, por ejemplo, y medir los diámetros de cada uno de los tubos. Podemos medir las pendientes que necesitan para llevar agua a una determinada localidad que esté alta, que esté en un cerro, que esté en una parte alta de la ciudad o del campo. ¿Cómo hacemos para hacer el riego? Todas esas cosas tienen matemática. Y eso es lo que les estamos solicitando, que vean, se le puso el nombre Matemática para la Vida, porque simplemente es la matemática de nuestra cotidianidad. Esta es la matemática escolar. Nosotros no estamos pretendiendo que ustedes saquen de muchachos de educación media, graduados de bachilleres, unos matemáticos. Esperamos que salgan algunos, pero la mayoría vamos a ser ciudadanos normales y corrientes con otras profesiones, bueno, pero con un concepto de matemática que necesitamos. Porque otra cosa es que se nos vende, se nos pasa una propaganda y se nos vende una idea de que matemática es una verdad absoluta. Y es una verdad absoluta siempre y cuando usted vea de dónde recoge los datos. Porque si usted va a hacer una encuesta, vamos a pensar ahorita que vienen tantas elecciones, vamos a pensar en las elecciones. Si usted recoge datos solamente en una región determinada, solamente en la capital de la República, aquí en Caracas, y no recoge datos representativos del resto del país, usted está manipulando esa información. Y eso es lo que no queremos. Matemática me permite entonces decir, esta no está representando a la población en general de Venezuela. Tenemos que sacar medidas representativas, muestras representativas de cada una de las situaciones de los estados pequeños, de los estados más grandes, de los urbanos, de los rurales, y eso se lo dice matemática con la estadística. Bueno, espero que hayamos podido tener esta pequeña charla y en algún momento podamos conversar más sobre la matemática para la vida. Muchas gracias. Saludos, les habla la profesora Siquio Araujo,
tutora nacional del PNF en Ciencias Naturales, docente e investigadora del colectivo de ciencia y el Observatorio de la Calidad Educativa del CENAMET. En esta oportunidad les hablaré sobre las estrategias para el fortalecimiento del aprendizaje en ciencias naturales. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos flexibles que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas con un propósito determinado. El aprendizaje y la solución de problemas académicos y o aquellos otros aspectos vinculados con ello. Bajo esta premisa, las estrategias de aprendizaje en ciencias naturales está basada en el enfoque configurado con las siguientes orientaciones. Deben de estar centradas en el estudiante, deben tener una didáctica descolonizadora. En este particular, Vygotsky en el 2008 habla de que el docente debe generar un proceso de enseñanza y aprendizaje dinámico, donde lleve al estudiante a liderizar cualquier proceso de aprendizaje. Habla también de que la práctica debe ser el punto de partida de cualquier conocimiento. El aprendizaje por interacción social de Vygotsky. En este particular se explica el desarrollo progresivo del aprendizaje por interacción social, la comprensión holística de la realidad planteado por Morin, Surana y Mota. En esta se busca abordar cualquier realidad natural desde su todo, desde sus interrelaciones asociantes. La cosmovisión compleja, esa visión inter y transdisciplinaria de la realidad, y la continuidad del aprendizaje, donde todo aprendizaje desarrollado a través de una estrategia debe trascender en el continuo humano. Por otra parte, les hablaré un poco de los elementos que constituyen las estrategias de aprendizaje. En este caso, tenemos los métodos, que son procedimientos o serie de pasos que establece pautas y se plantea para alcanzar un propósito educativo. Las técnicas, acciones o actividades específicas que se llevan a cabo para aprender. Los recursos y el ambiente. En ciencias naturales, estos elementos son esenciales, pues pueden contribuir con el interés, la motivación y la curiosidad del estudiante. Se debe variar el ambiente desde aula, laboratorio, el campo, entre otros. De los recursos debemos implementar la creatividad para hacer uso de cualquier elemento natural o artificial para lograr cualquier conocimiento en ciencia. En cuanto a los procesos cognitivos, que son considerados otro elemento dentro de las estrategias de aprendizaje en ciencias naturales, se tiene, que son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Estos pueden ser básicos y complejos, que implican la organización de las acciones, usando las capacidades intelectuales propias en función de las demandas de la tarea. Y los metacognitivos, que autorregulan el procesamiento de la información. Abarcan la planificación, ejecución y evaluación de cualquier proceso de aprendizaje. Estos procesos cognitivos, métodos, técnicas, elementos que hemos estado conversando, lo vamos a analizar en la categorización de las estrategias de aprendizaje vistas en su elección para el desarrollo de los niveles de cognición. Estamos planteando acá 4 niveles cognitivos que conlleva el aprendizaje desde lo más básico, lo complejo, hasta lo metacognitivo. Entonces tenemos el nivel cognitivo 1, donde el estudiante
tiene el reconocimiento de cualquier información científica. Aquí los métodos que se pueden implementar es el aula invertida, basado en el pensamiento o la gamificación. Esa aula invertida, hablamos de que el estudiante aprende en casa y trae su aprendizaje al aula. En cuanto al pensamiento, estamos hablando del análisis, descripción de alguna realidad. Y la gamificación, juegos de identificación. Por eso tenemos como técnicas la identificación, descripción, análisis, inferencia, entre otras. Ejemplo de esto es la identificación de las partes, o en este caso estructuras u órganos del sistema digestivo. En el nivel 2, conllevamos el proceso mental a la interpretación del conocimiento científico. Aquí los métodos que podemos implementar, igual el basado en el pensamiento, o sea, análisis, interpretación de algún conocimiento científico, la implementación de juegos o el aprendizaje cooperativo en las actividades experimentales. Por eso tenemos técnicas como la comparación, clasificación, esquema, un análisis de gráfico, una explicación de infografía o descripción de ella, el análisis de los resultados presentados en un laboratorio estructurado. Entendido esto con que tiene una ruta metodológica, es decir, el laboratorio estructurado tiene una ruta metodológica preestablecida. Un ejemplo de estas estrategias es la clasificación de los seres vivos, en este particular de las plantas, según sus características taxonómicas. También tenemos los niveles cognitivo 3 y el nivel cognitivo 4. Aquí fíjense que vamos avanzando en la complejidad del conocimiento. Tenemos en el nivel 3, el estudiante comprende cualquier información científica basada en relaciones mentales en particular. Por ejemplo, los métodos acá sería el aprendizaje colaborativo basado en pensamiento, y fíjense que se incorpora el aprendizaje basado en problemas. Se les presenta al curso un problema en particular y en cooperación todos buscan cómo solucionarlo. Las técnicas aquí que se pueden implementar es el laboratorio estructurado, como les mencioné anteriormente, la demostración de una realidad, estudios de caso, la implementación de la B de Godwin, que como su nombre lo indica, es una B que relaciona la teoría con la práctica y se vinculan con el quehacer de una experiencia en particular. En un ejemplo de estas estrategias puede ser un trabajo de investigación desarrollado en las clases para demostrar algún conocimiento científico que implica el análisis de gráfico, de resultados, la experimentación, entre otros elementos científicos. Por último, tenemos el nivel cognitivo 4, en el que hablamos diseño experimental. Aquí es el proceso cognitivo más complejo al que debemos llevar el estudiante, porque cabe destacar que actualmente tenemos los estudiantes en el reconocimiento e identificación de la información científica. Debemos ir llevándolo de nivel en nivel hasta llevarlo a su máximo desarrollo mental. En este caso, los métodos pueden ser pensamiento de diseño. Aquí vamos a llevar al estudiante para que busque, organice ideas para diseñar algo, algún conocimiento científico. Diseñe, por ejemplo, juegos. Siempre se busca que implementen aprendizaje cooperativo. Se pueden desarrollar proyectos o incluso problemas complejos. ¿Okay? Las técnicas aplicadas acá serían, por supuesto, los proyectos,
expediciones científico-pedagógicas, laboratorios no estructurados, que se diferencian del estructurado porque acá al estudiante se le presenta la realidad científica a investigar, se les presenta un problema, pero el estudiante busca, indaga, planifica, ejecuta, desarrolla todo su proceso de investigación basado en su interés. Fíjense que aquí les presento una novedad. La Galería de Arte Científico. Acá es que se les puede presentar una teoría en particular al estudiante para que diseñe un cuadro artístico implementando cualquier técnica del arte. Y después, desde su expresión como tal, como artista, él va a dar un conocimiento científico. Ejemplo de este nivel, tengo acá la invención de alguna innovación en particular, donde él no nada más la construye, sino que la debe estudiar, su efectividad, puede trabajar sus magnitudes, él puede probar su efectividad para el uso que fue diseñada. Bueno, por acá los voy a dejar con esta información. Les informo que este material va a estar publicado en un link que se les va a hacer llegar en particular. ¡Chao! Hola, apreciados colegas. Quiero darle la bienvenida a este nuevo año escolar 2023-2024, en donde ustedes son el bastión y la fortaleza de la enseñanza de nuestros estudiantes, y agradecerles por todo este compromiso que ustedes tienen en este momento de formación y en todo el proceso educativo de la República Bolivariana de Venezuela, siempre con el ahínco hacia la calidad de la formación. Mi nombre es Rebeca Senia, soy docente investigadora de CENAMEC y en los actuales momentos llevo la coordinación nacional de los centros de investigación y formación de CENAMEC. Para ustedes en este instante vamos a hablar sobre estrategias de aprendizaje de matemática para la vida. Pero antes que ello vamos a decir qué son las estrategias. Son un conjunto de actividades y de acciones dirigidas a cumplir un objetivo, el cual perciben desarrollar habilidades, destrezas en nuestros estudiantes para procesar su aprendizaje. Para ello, vamos a tomar una definición de estrategias de Barriga 2020, el cual hace una definición con el compendio de varios pedagogos que manejamos nosotros en nuestro día a día, y que son Piaget, tenemos a Freire, tenemos a Maturana, a Aswell, a Vygotsky, entre tantos pedagogos. Y él define estrategias que son procedimientos que pueden ser incluidos con varias técnicas, operaciones o actividades específicas y que persiguen un propósito y una finalidad en determinado aprendizaje y con solución de problemas a nivel académico. Otros aspectos vinculados a ellos, como está su cotidianidad, su trabajo en comunidad, con su cultura. Y son más de hábitos porque son flexibles. Estos aprendizajes, estas estrategias son flexibles. Pueden ser abiertas, que se la podemos realizar a un grupo indeterminado de estudiantes o personas, o encubiertas, que las podemos hacer en forma cerrada. También son, como hemos dicho, estas estrategias son
instrumentos socioculturales aprendidos en un contexto con interacción. Ellas toman en cuenta dos aspectos, una estrategia didáctica y una estrategia evaluativa. Como bien estamos comunicando que es una estrategia didáctica, ya que va a la forma de cómo vamos a introducir un elemento de cualquier área de aprendizaje, una dinámica en la cual llamemos la atención para poder dar una información. Y la evaluativa, una estrategia en la cual este estudiante pueda dar respuesta rápidamente o sobre lo aprendido. Ok. Y nos vamos a referir entonces a estrategias. En la vida que hay tres tipos de estrategias. Tenemos una de procesos, con su permiso, una de dominios, de procesos y procesos cognitivos. Los dominios se refiere al conocimiento y al manejo que tiene una persona o un individuo sobre un área específica o varias áreas específicas y que denominamos que son de la herencia. Y un proceso que es un encadenamiento de fenómenos, de acciones asociados al ser humano o a la naturaleza y que se desarrollan en un periodo de tiempo finito y suelen conducirse hacia un fin específico. Más adelante les diré matemáticamente cómo sea el proceso, pero para que ustedes visualicen más el proceso es cuando hacemos una cadeneta. Cada eslabón es un área de formación o de enriquecimiento del contexto que estamos dando. Ahora iremos a definir bien dentro del área que nos pertenece, que es matemáticas. En matemáticas tenemos dominios, que ya hemos dicho que es lo que manejamos. Pero los dominios en matemáticas son las áreas de aprendizaje del contexto matemático y que nos estamos refiriendo en geometría, magnitudes y medidas, estadística y probabilidad, patrones y álgebra y números y operaciones. ¿Por qué? Porque estas son las áreas específicas que desde inicial hasta media y un poco más a nivel universitario son los elementos matemáticos que manejamos. Los procesos, que ya dijimos que es un encadenamiento de fenómenos, en los procesos en matemática lo vamos a dar en tres aspectos. En el proceso concreto, que es el reconocimiento del objeto y de la asociación de este con el día a día, tenemos resolución de problemas simples y después tenemos problemas complejos y de modelamiento. ¿Por qué decimos que tenemos el tercero es de problemas complejos y de modelamiento? Porque en el tercer nivel de aprendizaje, de la adquisición de los aprendizajes, tenemos que el modelamiento es la acción de diversas herramientas que el niño o el estudiante en este caso ha adquirido para poder resolver un problema, ¿sí? A lo cual hablamos entonces que las estrategias van a ser dependiendo de lo que el niño, el nivel donde se encuentra el estudiante, si está en inicial, si está en básica o está en media. Y cada uno de ellos van a ser herramientas de aprendizaje que van a facilitar la idea que quiere el maestro que este niño adquiera.
o sea, ese conocimiento, ese aprendizaje, que él lo pueda llevar de lo concreto a lo crítico, a un análisis crítico de este proceso. Son estrategias sencillas, fáciles, pero hay algo que deben ustedes conocer muy bien. Y disculpen que diga que deben conocer muy bien, es que quiero recalcar que todo docente debe primero conocer el nivel en que está su población en su aula de clase, ¿sí? Y de ahí asumir la estrategia o diseñar la estrategia que más le favorezca al colectivo. Y recordando siempre que en nuestra aula de clase, nuestros estudiantes no todos aprenden de la misma forma. Hay unos que son auditivos, otros son visuales, otros kinestésicos. Y esto no va a limitar en una estrategia, más bien la va a enriquecer, porque nosotros docentes debemos crear una estrategia que englobe todas estas formas de llegar a nuestros estudiantes. Debemos también indicarles o que consideren que las matemáticas interactivas para la vida es un constante saber y que están involucradas en todas las áreas del saber, ya que las matemáticas las usamos todos los días desde el inicio de la mañana hasta el anochecer. Todo lo que hacemos es matemático. El tiempo que utilizamos para ejecutar algunas tareas es matemático y dar soluciones, ¿sí? En la vida se nos presentan situaciones que muchos decimos problemas, y cómo el estudiante resuelve estos problemas, estos abordajes, van a ser gracias a estos contenidos que ustedes maestros van a lograr instaurar en ellos desde un aspecto más crítico y social, siempre con un respeto social y de un fortalecimiento de su conocimiento. Y recuerden que no solamente las estrategias van a estar dadas por un contexto de un libro, no, van a estar dadas por el contexto del ambiente. Y siempre nos debemos ubicar en donde estamos. Si estamos en una escuela rural, en una escuela capitalina, en un caserío, o estamos en la selva, porque no solamente tenemos que realizar estrategias para las cuatro paredes, sino también para un ambiente más amplio y enriquecer la calidad educativa, que siempre lo hacemos y que son herramientas. Aquí estamos todos los niveles y modalidades, sin invisibilizar a nadie. Tenemos a los adultos, educación para adultos, la educación indígena, educación especial, tenemos educación inicial, básica y en general. Matemática es un elemento para enriquecer los demás áreas de formación. Otras, utilicemos mucho en nuestras estrategias la parte del análisis y de síntesis, cuentos, canciones, y estamos con ustedes siempre, porque ustedes luchan por la calidad y por tener la bandera de Venezuela siempre en alto. Saludos, maestras y maestros venezolanos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Plan de Formación Docente que da inicio al año escolar 2023-2024. En esta oportunidad estaremos conversando con ustedes acerca de las estrategias para el fortalecimiento de los aprendizajes en ciencias sociales. Las ciencias sociales es un área fundamental en el desarrollo integral de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Cuál es la importancia que tiene
un aprendizaje fortalecido de las ciencias sociales. Hablaremos de algunos aspectos importantes que contribuyen a la formación integral de nuestras niñas y nuestros niños. Por una parte, el aprender las ciencias sociales ayuda a entender las dinámicas sociales, estudian el comportamiento en sociedad, lo que ayuda a entender cómo funcionan las sociedades, las normas y valores que rigen. Por otra parte, aprender las ciencias sociales amplía la perspectiva sobre las diferentes culturas, grupos sociales, historias y contextos políticos. Ayudan a conocer las complejidades sociales de las diferentes culturas. Por otra parte, contribuyen a la toma de decisiones informadas, al ayudar a comprender cómo funcionan los sistemas económicos, políticos y sociales. Ayudan a evaluar mejor las opciones existentes y a tomar mejores decisiones. Son algunos de los aspectos por los cuales es importante el desarrollo integral de nuestros estudiantes a través de la formación en ciencias sociales. Otro elemento importante a considerar es que cuando se hace investigación en ciencias sociales, esta puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, abordando problemas sociales como la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Otro factor importante de un aprendizaje efectivo de las ciencias sociales en nuestros niños, niñas y adolescentes es que éstas desarrollan habilidades de pensamiento crítico, ayudan a evaluar la información de manera más objetiva y analítica, favorecen la toma de decisiones informadas y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas en diferentes situaciones. ¿Cómo fortalecer el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación básica? Bueno, tenemos que partir de la categoría didáctica. La didáctica en el fortalecimiento de los aprendizajes de las ciencias sociales. ¿Qué papel tiene esta ciencia en el aprendizaje de las ciencias sociales? Fíjense, la didáctica es una ciencia que se encarga de desarrollar estrategias y metodologías para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento. Es decir, que la didáctica sirve a todas las ciencias de la educación, sirve al desarrollo de la pedagogía y dinamiza los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En el caso particular de la enseñanza de las ciencias sociales, la didáctica se encarga de diseñar actividades y estrategias pedagógicas que permiten a los estudiantes comprender mejor los fenómenos sociales y culturales que afectan a la sociedad en su conjunto. Veamos ahora algunas de esas estrategias que a través de la didáctica podemos desarrollar para fortalecer el aprendizaje de las ciencias sociales. Es infinita la variedad de estrategias didácticas que podemos emprender y aprender para fortalecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero fundamentalmente tenemos que siempre visualizar aquellas estrategias didácticas que realmente son viables en el contexto en el que desarrollamos el proceso educativo y que además de esto respondan a las inquietudes, necesidades, habilidades y disposiciones de recursos tecnológicos, físicos y naturales que existiendo en esa comunidad, en ese contexto educativo en el que desarrollamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos pueden ayudar a contribuir a ese fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias sociales en nuestros niños y niñas. Mencionaremos algunas, pero te invitamos, maestro y maestra, a que a partir de este momento desarrolles procesos de investigación y de indagación que te permitan descubrir y aprender cada día nuevas estrategias para hacer de tu proceso educativo un proceso más atractivo y más amoroso para tus estudiantes. Una estrategia fundamental en la enseñanza de las ciencias sociales la encontramos en el aprendizaje basado en proyectos. Históricamente, en los últimos años, nuestro sistema educativo ha estado trabajando por proyectos. Hemos aprendido a desarrollar con nuestros estudiantes proyectos de investigación que le permitan, de una manera inter y transdisciplinar, abordar los distintos contextos educativos y sacar el mejor provecho para el aprendizaje de la ciencia, en este particular de las ciencias sociales. ¿Qué fortalezas nos trae el aprendizaje basado en proyectos? ¿O de qué manera tributa a fortalecer nuestro proceso pedagógico con nuestros estudiantes? Bueno, este aprendizaje por proyecto permite que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades en la resolución de problemas relacionados con la realidad social y cultural.
Uno de los grandes enemigos que tiene la enseñanza de las ciencias sociales es cuando ésta se hace desvinculada de la realidad del contexto educativo en el que viven los estudiantes, de su sociedad, de lo más próximo que tienen. Entonces, un aprendizaje que acerque al estudiante a descubrir y a descifrar su realidad y a comprender los procesos históricos y culturales que allí se desarrollan, que aprendan desde la categoría tiempo y espacio cómo ocurren los procesos sociales y culturales en su comunidad, lo ayudan a obtener mayores recursos, mayores habilidades y mayores destrezas en el aprendizaje de las ciencias sociales. Otro elemento fundamental del aprendizaje por proyecto es que le permite a los estudiantes desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la toma de decisiones en un contexto real. No debemos enseñar las ciencias sociales como lo que fue, sino como lo que fue, que nos permite estar en una realidad actual y que nuestros estudiantes, a partir de esa problematización de su realidad, puedan en perspectiva mirar la sociedad que queremos y el futuro que ellos quieren construir en una sociedad de la cual son protagonistas y en la cual son constructores de su propia realidad. Otro elemento importante del aprendizaje por proyecto en las ciencias sociales es que fomenta la creatividad y la innovación, permitiendo que los estudiantes utilicen sus conocimientos y habilidades para crear propuestas concretas para resolver problemas sociales y culturales existentes. A partir de la investigación, el estudiante va al territorio, va a su comunidad, a su contexto histórico y cultural y se preocupa por los problemas que le afectan. Trata de entenderlos desde el análisis de las categorías fundamentales que en ese contexto se desarrollan y de esa manera plantea de manera individual y colectiva soluciones viables y factibles que posteriormente inclusive pueden desde su rol protagónico en su comuna, en su comunidad, poder aportar como soluciones viables, factibles y fáciles de implementar para resolver como comunidad esos problemas que en un momento le afectan y que a través de la investigación y el aprendizaje por proyecto pueden surgir innovaciones para resolverlos. Otro elemento fascinante y que le siembra al aprendizaje de las ciencias sociales, un elemento cautivador, son las simulaciones. Llevemos a nuestros estudiantes a que se aproximen a la recreación de hechos históricos y de sucesos geográficos recreados a través de maquetas y sucesos históricos vividos a partir de la dramatización y de la simulación. Hagamos que se sientan próceres, hagamos que se sientan héroes de nuestra independencia, pongámoslos a simular que ellos están en un momento trascendental de la historia y que de esa manera, como coprotagonistas de la historia, son herederos de las glorias de la patria y que pueden a partir de esa recreación, de esa simulación, ser actores activos de un presente que se construye para un futuro prometedor. Otro elemento importante y otra estrategia que nos cautiva y desarrolla habilidades de comunicación en nuestros estudiantes es el debate y la discusión. Qué importante es para nuestros estudiantes debatir y discutir las causas, las consecuencias que trajeron a la sociedad actual venezolana diversos sucesos históricos y geográficos. Desde lo que es la historia, la geografía y la ciudadanía, mirarse en el pasado, mirar a sus ancestros tomando decisiones para en el presente tomar las decisiones correctas. Debatir y discutir, sentirse protagónicos de los procesos culturales y sociales que se desarrollan en su comunidad, cautivan al estudiante a cada día interesarse más por entender el pasado para comprender el presente y construir juntos un futuro prometedor. Otro elemento importante y que destaca en la actualidad y que para nuestros estudiantes es un elemento motivador es el uso inteligente de las tecnologías de la información y la comunicación. Sabemos todo que hemos mirado a los docentes con mucha preocupación, quizás el uso inadecuado y la dedicación excesiva que tienen nuestros hijos y nuestros estudiantes por el uso de las pantallas. Un uso inadecuado que quizás desvirtúa o desaprovecha las oportunidades de aprendizaje que las nuevas tecnologías le ofrecen al niño, a la niña y al adolescente. Y también a nosotros los maestros, que cada día descubrimos con nuestros estudiantes esas nuevas tecnologías y que le permiten abordar de manera más entusiasta el aprendizaje. Miremos el uso de los recursos multimedia como videos, imágenes y audio. Estos son útiles para ilustrar y contextualizar los conceptos de las ciencias sociales,
Pueden usarse para presentar información de una manera visualmente atractiva. Convirtamos las pantallas en recursos para el aprendizaje. Transformemos ese uso inadecuado de las tecnologías por un uso adecuado y pedagógico que le permita al estudiante avanzar y mirar en un futuro prometedor desde la innovación y la creatividad, nuevas oportunidades de aprendizaje desde el uso de las TIC y de todas las herramientas que la evolución tecnológica que vive nuestra patria y el mundo en este momento le ofrecen. Otro elemento importante y fundamental que históricamente hemos utilizado los maestros para enamorar a nuestros estudiantes han sido las excursiones educativas. Llevar a nuestros estudiantes al territorio, que sientan y vivan desde el contacto con íconos de la historia, con museos, con ruinas, con antiguos castillos o antiguos campos de batalla. Es mirar en Carabobo, es mirar en ese castillo que hereda la vida de nuestra Venezuela colonial y cómo nuestra gesta independentista construyó una nueva patria. Visitar espacios históricos, visitar accidentes geográficos para entender cómo esa categoría de tiempo y espacio han contribuido a la formación de la patria que hoy tenemos. Es vivir el día a día, es vivir desde la realidad y es comprender cómo esa realidad se ha ido transformando desde el contacto directo con ella. Invitemos a nuestros estudiantes a ser investigadores, a ser copartícipes de la construcción de un proceso pedagógico que los lleve a ser científicos sociales y no a mirar a las ciencias sociales como unas materias aburridas y repetitivas y memorísticas que a veces los maestros por error caemos en esa repetición y en ese ejercicio de la memorización que convierten a las ciencias sociales como unas clases aburridas para nuestros estudiantes. Vayamos a la excursión, visitemos los sitios históricos y hagamos de nuestros procesos educativos experiencias inolvidables desde un aprendizaje significativo que impacte en la personalidad y en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y ya como una estrategia final que les permite también a nuestros estudiantes comprender las realidades, los sucesos del pasado, del presente y mirar en perspectiva un futuro prometedor, está en la lectura y el análisis de texto. La lectura por sí sola, sin intencionalidad pedagógica, sin fundamentos teóricos que permitan mirar esa lectura desde una comprensión analítica y crítica de los sucesos que se recrean en esa lectura, es una pérdida de tiempo. Tenemos que darle herramientas y criterios a nuestros estudiantes para que miren a la lectura y al análisis de texto como una oportunidad de aprendizaje desde la problematización de los sucesos que se recrean en esas lecturas. La lectura y el análisis de texto como artículos de periódico, ensayos y documentos históricos son importantes para el fortalecimiento de los aprendizajes de las ciencias sociales. Ayuda a desarrollar habilidades de investigación, análisis e interpretación crítica. Qué maravilloso es para un estudiante mirar una réplica del Acta de nuestra Independencia y leer del puño y la letra de nuestros próceres los planteamientos de una patria libre y soberana que se hicieron en esa Acta de la Independencia. Vayamos a la copia, a las réplicas de esos documentos históricos. Vayamos a revisar los diarios que, bueno, actualmente son, la mayoría están virtuales o digitales, pero vayamos a la lectura de artículos de opinión. En los momentos y efemérides de nuestra patria, analicemos los efemérides con emocionalidad, con intención y con criterio, para que nuestros estudiantes sean lectores críticos, analíticos y reflexivos del mundo que se le presenta, la comprensión del pasado para poder entender el presente. Y ya para finalizar, como decía Ortega y Gasset, enseñar no es transmitir ideas a otros, sino es favorecer que el otro las descubra. Muchísimas gracias, queridos colegas. Saludos a todos de parte de Fundación Motores por la Paz. Fundación Motores por la Paz es una organización sin fines de lucro que está orientada a impulsar el talento en jóvenes venezolanos. Fundación Motores por la Paz, en alianza con Fundación Telefónica Movistar y su programa Pro Futuro, traen a Venezuela John Matt.
JOHN-MATH es un programa de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas, donde se estructura conceptos matemáticos en pequeños pasos didácticos con un orden coherente y cuidadosamente diseñados para la comprensión profunda de las matemáticas. Y como habla justamente de esa comprensión y una estructura coherente, la estructura de JOHN-MATH se habla de concreto, pictórico y abstracto. ¿Cuál es ese orden? A la hora de enseñar un nuevo tema, se le invita al estudiante a verlo y relacionarlo con la vida cotidiana, ver los elementos que podemos encontrar en nuestro día a día. Posteriormente, se comprende ese concepto, pasamos a lo pictórico. Ahora se utilizan elementos visuales para representarlo en la pizarra o en la hoja. Y posteriormente se traduce todos esos elementos, tanto concretos como pictóricos, a la parte abstracta. Es decir, ponerle nombre y apellido a los elementos. Si antes utilizábamos 3 manzanas o cambures, etcétera, lo que esté en el entorno del estudiante en el día a día, para explicar unos números, después utilizamos unas figuras en la pizarra. Por último, lo que se tiene que explicar es el nombre y apellido, el número 3. Y así sucesivamente para explicar cualquier ejercicio de matemática. De esa forma, el estudiante comprende una estructura más sencilla, lo comprende desde el mundo, desde su vida diaria, lo pasa a algo simbólico y por último a lo abstracto. De esa forma, JOHN-MATH invita a cualquier tema a explicar de matemática, enseñarlo de esa forma. Ahora, una de las cosas excelentes que JOHN-MATH propone a la hora de aprender las operaciones aritméticas básicas es aprender la recta numérica, que es aquella donde visualmente el estudiante puede interpretar los números enteros, en este caso comenzando por ellos. Las operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. Hablando un poco más sobre eso, podemos ver que la parte de la suma podemos representarla de la siguiente forma. Se utiliza una recta numérica, puede ser del 0 al 10, dependiendo de la suma que el estudiante tenga que realizar, pero una forma fácil de ver la operación se puede hacer, por ejemplo, 1 más 3. Nos paramos entonces en el número 1 y hacemos 3 saltos. 1, 2, 3. Y por último, ¿a qué número llegamos? Al número 4. De esa forma el estudiante lo ve, lo relaciona y es una forma más divertida de ir aprendiendo a sumar. También esto no tiene que quedarse en el papel, puede ir a la parte divertida, a la parte física. Se puede hacer en el piso una recta numérica hecha con tiza o con tirro y el estudiante puede ir saltando y de esa forma es mucho más divertido aprender a sumar. Incluso restar lo podemos hacer. Un ejemplo, 9 menos 3. Se traza una recta numérica del 0 al 10, nos paramos en el número 9, en el primer número que se está hablando, y ahora vamos a restar. En caso de ir a la derecha para sumar, vamos a ir a la izquierda para restar. Y saltamos 3 posiciones, 1, 2, 3, y caemos en el número 6. Entonces el estudiante se divierte, entiende que si voy a sumar, voy hacia la derecha, si voy a restar, voy hacia la izquierda, o también podemos saltar adelante o hacia atrás. Y se vuelve un juego a la hora de aprender. No solamente nos quedamos en suma y resta, también podemos hacer incluso divisiones exactas o inexactas. A la hora de explicar una división, en este caso tenemos 18 entre 3. Y es súper común decir cuál número de la tabla del 3 da 18. Es una forma, sin embargo, con la recta numérica el estudiante lo va a visualizar. ¿Qué se va a hacer en este caso? Vamos a saltar de 3 en 3 hasta llegar al 18. Entonces, hacemos la recta numérica, en este caso del 0 al 20, y se empieza a saltar de 3 en 3. 0, 6, 9, 12, 15 y 18. Chévere, llegamos al 18. ¿Cuántos saltos hicimos? Se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa forma el estudiante ya sabe que 18 entre 3 da 6. De misma forma se puede relacionar con la multiplicación. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que las divisiones no sean exactas? Tenemos en este caso 23 entre 7. Partimos de la misma premisa.
Vamos a saltar de 7 en 7 a ver si llegamos al 23. Entonces, en este caso, se hizo una recta numérica del 0 al 25. Y empezamos a saltar del 0, 7, 14, 21. Y si saltamos otra vez, nos pasamos, es verdad. Ahora empezamos a contar en 1. Saltamos 1, llegamos al 22, saltamos otra vez, llegamos al 23. ¡Excelente! ¿Cómo se traspasa eso a la parte? Vieron que pasamos de lo pictórico, ahora a lo abstracto. Hacemos la división. 23 entre 7. ¿Cuántos saltos largos hicimos de 7 en 7? Hicimos 3 saltos largos. ¿A qué número llegamos? Al 21. Y para llegar al 23, ¿cuántos saltos pequeños hicimos? 2. Listo, de esa forma el estudiante visualiza la división en el caso que no sea también exacta, en este caso que es inexacta. Y de una forma más divertida, el estudiante lo empieza a reconocer y a la hora de practicar va a ser muchísimo más sencillo. La recta numérica es una de las herramientas que JONMAT invita a practicar. Si se quiere ver completo, aquí podemos ver una representación de la recta numérica, vamos a decir, normal, de 0 al 20, pero como lo hemos estado comentando, se puede poner en el rango que el estudiante esté practicando. Ahora, si se quiere conocer un poco más sobre la información que JONMAT trae, los invitamos a ver nuestra página web ormbe.org, donde se encuentra mucho más información sobre este curso asincrónico y totalmente gratuito. Muchísimas gracias. Fundación Motores por la Paz se despide. Los invito a todos a implementar estas nuevas herramientas. Nos vemos. Mi nombre es Ángel Tobar, soy un docente apasionado por la educación y por Venezuela. Soy el segundo vicepresidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica y hoy les voy a hablar sobre innovaciones y estrategias inclusivas. Este tema que no es nuevo en educación porque históricamente hemos hablado y buscado, si recuerdan, la escuela abierta, la escuela nueva. Durante mucho tiempo la tecnología avanza por un lado y la educación por el otro, así que los docentes y toda la educación siempre está pendiente de crear estrategias innovadoras e inclusivas. En este caso, las estrategias que vamos a presentar cuentan la historia de lo que estamos haciendo en la Asociación Venezolana de Educación Católica. Algunas estrategias están sustentadas bajo la neurociencia. Entonces, como el tiempo es corto, voy a concentrar la presentación en esa área y de alguna manera voy contando lo que se está haciendo en la asociación. La neurociencia es importante entenderla como uno de los elementos clave de lo que se considera una estrategia innovadora en este momento. Precisamente trabajamos con el cerebro y un docente debería conocer lo que está diciendo la neurociencia en este momento. En la lámina podemos ver un poco la historia, como el resumen de cuál es este campo, este nuevo campo en la educación que está sustentándose primero en la neurociencia. La neurociencia como una ciencia del área médica o el área biológica estaba haciendo investigación, pero era como muy estructurada y cuadrada en términos de considerar todos los procesos humanos en términos biológicos y hacía una reducción, lo que se llamaba una reducción científica para comprender el tema. Sin embargo, habían unos puntos que no entraban en la investigación de un neurocientífico. Más adelante se encuentra la psicología cognitiva, que sí está investigando temas que posteriormente se consideraron temas científicos como la mente, las emociones, los procesos cognitivos, y la neurociencia inmediatamente crea un puente con la neurociencia cognitiva y es lo que se establece, que se conoce como neurociencia cognitiva cuando la lleva un médico y neuropsicología cuando la establece un psicólogo. Este puente ha sido extraordinario porque se ha buscado toda la base biológica o lo que ha tenido la neurociencia en términos de la mente, los procesos cognitivos, la percepción y las emociones. Esos temas son importantes para la educación y por lo tanto ahí se crea un segundo puente, que es el puente que se establece con la pedagogía
pedagogía. Allí empiezan los primeros discursos de hablar de neurociencia educativa, neuropsicopedagogía, neuropsicoeducación, pero pasó algo bien interesante. Se crearon o se trajeron de la ciencia lo que se llaman los neuromitos. Los neuromitos no son una mentira o una investigación falsa, no, es que parte de una investigación verdadera, pero que fue traída sin filtro y sin estudio al área educativa. Entonces ahí durante mucho tiempo vimos a gente haciendo gimnasia cerebral, hablando de cerebro izquierdo, cerebro derecho, que los matemáticos eran izquierdos, que la creatividad está en los derechos. Aunque las investigaciones son reales, nuestro cerebro tiene funciones localizadas. En la realidad todos los seres humanos actuamos y nuestro cerebro actúa de una manera siempre en redes y coordinadas. Así que todo lo que se habló en ese momento de que había que hacer estrategias para el cerebro izquierdo, había que hacer estrategias para el derecho, pues hoy en neurociencia no se habla de esos términos, sino que estamos en un momento más científico de traslado. Entonces, bueno, el neuromito del cerebro izquierdo, cerebro derecho, el neuromito de que utilizamos solamente el 10% de la inteligencia, el neuromito de las crisis del crecimiento. Ahora hablamos de ventanas plásticas, entonces es bien interesante enterarnos. Una vez que la pedagogía empieza a tomar conocimiento de la psicología cognitiva y de la neurociencia, nace el nuevo campo que hoy tiene un nombre que se llama neuroeducación. La parte práctica de la neuroeducación es lo que consideramos neurodidáctica, donde voy a concentrar este tiempo para hablar sobre lo que hemos venido haciendo. Hay un proyecto de inteligencias múltiples que trabajamos con la hermana Montserrat. A partir de muchas escuelas de nosotros trabajaron inteligencias múltiples, otros han ido trabajando inteligencia emocional, así que tenemos varios proyectos en distintas instituciones liderizados, por ejemplo, un grupo por Fe y Alegría, por La Salle, por las hermanas salesianas o incluso por las escuelas arquidiocesanas, pero de alguna manera todo se enfoca a las últimas investigaciones en esta área. Un modelo de neurodidáctica, aquí les voy a presentar un modelo, un cuerpo teórico de neurociencias educativas contextualizado. ¿Y por qué tiene que ser contextualizado? Porque los cerebros humanos se forman en una cultura, y cuando hablo de una cultura o en un contexto, que es la palabra clave de la neurodidáctica, tenemos que tener claro que las recomendaciones que puede hacer la neurociencia para Europa, para países avanzados, son muy distintas a las recomendaciones que puede hacer las neurociencias en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país tenemos que atacar el déficit del ácido fólico, que trae consecuencias en el área del lenguaje, mientras que en otros países pues tienen garantizados ciertos elementos nutricionales o de componentes sociales, que en nuestro caso es distinto. Por lo tanto, es bien importante ese primer elemento que aparece allí del lado izquierdo, que es en el contexto. Un docente debe dominar el contexto como cultura, como país, y luego como la localidad. Lo local es bien importante que yo entienda de dónde vienen mis niños, cuál es la cultura que hay allí, cuál es ese espacio. Luego tenemos los componentes de los que docentes tienen que estar para montar su proyecto pedagógico, tener conciencia que nuestro pensamiento es complejo, ¿no? Y allí ahorita vamos a ver lo que significa eso. Un elemento clave para todo proyecto educativo es lo que estamos haciendo en el área del lenguaje. Por eso hemos visto de algunas presentaciones que fue dedicada al área del lenguaje. El otro elemento clave es la cultura y el arte. ¿Por qué la cultura y el arte? Porque nos da dignidad como persona humana. Cuando el Australopithecus o el Pithecanthropus, el Homo sapiens, irrumpe en el mundo y avance y da como un paso cuántico en términos cognitivos y tiene conciencia sobre sí mismo, lo que lo dignifica es su contacto con el arte, con la música. Imagínense a ese Homo sapiens pintando un bisonte herido en la cueva de Altamira, o las manos sobre eso. Tener la conciencia de admirar el arte en unas condiciones que no llegaban ni a los 20 años, una cosa extraordinaria. El otro elemento clave, que es un motor de crecimiento y de aprendizaje, es la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad como ser humano nos ha permitido avanzar y crear, no solamente en la pintura como arte, sino la creatividad como investigación en la ciencia, en el desarrollo, descubrir, o la creatividad en el área de la innovación, que es todo lo que tiene que ver con tecnología. Son tres áreas de la creatividad que tienen que estar presentes en todo proyecto de aprendizaje o
en la escuela. Tenemos que repensar las teorías de aprendizaje. Definitivamente, los que estamos en el área de la pedagogía consideramos que no se trata del enfoque hacia una sola teoría. Todo lo que han descubierto los investigadores en las teorías de aprendizaje nos puede servir, porque las teorías de aprendizaje quizás en un momento histórico se enfocaron en una sola área y por cuestiones humanas una teoría avanzaba por la destrucción de otra teoría. Sin embargo, lo que descubrieron los teóricos conductistas, lo que descubrieron los teóricos cognitivos o lo que descubrieron los humanistas, es bien importante cómo en estas teorías del cerebro se entienden y se compensa. Por lo tanto, las teorías de aprendizaje son dispositivos que nos permiten conocer el aprendizaje y mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Y finalmente, todo aprendizaje debe montarse sobre la plataforma del bienestar. Las claves transversales que nos trae la neurociencia, uno es pensar en términos de la neurodiversidad. Somos únicos e irrepetibles. Lo otro, todos los mecanismos neuronales que nosotros generamos, simplemente una sonrisa de un docente en el aula puede crear cambios en los mecanismos cerebrales de un niño, antes que un docente que está todo serio y estructurado, que puede crear mecanismos amplios de cortisol que generan estrés. Entonces, fíjense ustedes cómo la química y los patrones del cerebro pueden ser considerados en el aula. Luego, la maestra en términos de neurociencia es la neuroplasticidad, y finalmente la cognición. Toda innovación en este momento tiene que abordar el tema de los procesos cognitivos, y en Venezuela mucho más. Recuerden que durante un tiempo todas las carreras universitarias, sobre todo de educación, se obligó a que tenía que haber una materia de procesos. ¿Cómo llevo esto a la práctica? Porque no se trata de que la neurociencia es que yo maneje un poco de término científico, pero que no sepa aplicarlo. Entonces tiene 3 niveles de acción. Primero está pendiente de la fuente de energía, donde está la nutrición, sueño, oxigenación, eso lo podemos diagnosticar. Luego, cómo yo gestiono la energía, tiene que ver cuerpo, movimiento, procesos cognitivos como atención, percepción y memoria. La estimulación multisensorial, que borra la idea de visual, kinestésico y ese sistema que se habló de sistema representativo, que tiene que cambiar porque consideraba solamente 5 sentidos y no los 10 sentidos que tenemos como humanos. Y la fuerza del yo, que tiene que ver con el temperamento, lo que nos hace único, y ahí trabajamos emociones, estrategias múltiples, ondas cerebrales, y yo coloco el tema de la espiritualidad. Avanzando ¿qué cosas nos pueden decir las neurociencias? Por ejemplo, en las ventanas de plasticidad cerebral, a la atención en los niños tiene que enfocar en los procesos de adaptación y en los procesos socioemocionales. Es importante entender que los cambios que a veces nosotros no los consideramos grandes son enormes para un niño. Es decir, si el aula de preescolar no se parece al aula de primer grado, ese es un cambio enorme para un niño que a veces lo vemos como simple, pero nosotros podemos mejorar el desempeño cognitivo y el desempeño de la lectura si el aula de primer grado se parece más al aula de preescolar. Y así tendríamos que pensar todos los cambios a los que se expone un niño cuando entra al mundo de la escuela, porque no maneja la motricidad fina, que es tan importante para la lectura, para la escritura, o cómo está en motricidad gruesa, y todo lo que nos pasó en pandemia. El siguiente nivel que tenemos que estar conscientes dentro de las ventanas plásticas es la adolescencia, los cambios de la adolescencia. Nuestro currículo no está hecho para atender a adolescentes. La neurociencia está dando pautas y atendiendo demandas evolutivas que tienen los adolescentes que no hemos comprendido. Por ejemplo, la hora de inicio de clase de la tercera etapa tiene que ser distinta a la primera etapa. Recuerden que están sucediendo cambios como ocurren como en el bebé, que el crecimiento se da de una manera acelerada. Igualmente está volviendo a pasar en la adolescencia. Y eso necesita más tiempo de sueño. No significa que vamos a correr la hora de entrada de la tercera etapa porque el adolescente está durmiendo porque está viendo Netflix, todo eso. No, tenemos que pensar que necesita más el tiempo de la mañana en un adolescente no tiene el mismo rendimiento cognitivo que lo puede tener en otra hora. Aunque existen en neurociencia diversos planteamientos sobre las horas más convenientes de clase. Pero eso lo tenemos que entender. El cableado de sus redes neuronales está cambiando. La química cerebral está viendo nuevos elementos hormonales que se están convirtiendo también en neurotransmisores. Entonces hay demandas evolutivas de la adolescencia que no está atendiendo el currículum actual en cualquier país del mundo.
El siguiente, por ejemplo, en los adolescentes tendríamos que empezar una etapa de crecimiento acelerado. Los principales problemas de la adolescencia es la crisis de identidad, y cuando hablamos de crisis de identidad tenemos que ver que el panorama en estos momentos con las nuevas masculinidades, nuevas feminidades es enorme, y cómo lo podemos trabajar, hacer énfasis en la familia, en la atención socioemocional del adolescente. Las demandas biológicas le piden conductas de riesgo en el adolescente que tanto criticamos, pero que no son las conductas de riesgo lo que han permitido a la población, al planeta avanzar y hacer los cambios, y a veces detenemos las conductas de riesgo. Claro, tiene que haber un nivel crítico de pensamiento para que el adolescente pueda ir a tener discernimiento sobre la toma de decisiones que está tomando, pero mientras tanto tenemos que pensar que en ese momento no hay redes cognitivas para entender que una toma de decisiones lo puede llevar a un peligro como la droga o con esto. El conflicto con los padres es un conflicto biológico en un principio. ¿Por qué un conflicto biológico? Porque el organismo se está preparando para irse, porque eso es lo que pide la naturaleza para independizar. Y la forma de independizarse, a lo mejor en términos emocionales, es crear un conflicto generacional. Están aptos para procrear, pero no aptos para hacerse cargo de una cría, y ese es otro de los elementos claves que hay que trabajar. Luego vamos aquí como 10 puntos sobre lo que tenemos que estar. El primero es pensamiento complejo, lo que se habló en términos de que una palabra, tanto en un niño de preescolar como en un adulto, tiene que ver con el idiolecto, no tiene el mismo significado. El pensamiento tiene que ver con el contexto, tiene que ver con la estructura del lenguaje, tiene que ver con la alimentación, es decir, nuestra manera de relacionarnos por el mundo. La complejidad no es solamente una cosa de intelectuales o de adultos, sino que es una cosa cultural del ser humano. El segundo componente se refiere al lenguaje y la cultura, como dije, la importancia que tiene el arte. Entonces no podemos hacer el arte como una simple materia. El arte tiene que ser un eje transversal, así mismo como se considera el lenguaje como un eje transversal en cualquier cosa. Si queremos crecer como población, como país, estos aspectos tienen que ver. El tercero es el elemento de la creatividad, no como arte, no como que solamente dibujo, marcadores y colores que son importantes, sino que lo tenemos que llevar al área científica, al área de la innovación, de tecnología, y también al área del arte, pero tenemos que ampliar. La creatividad es un proceso cognitivo que es un anagrama, además para de las teorías de aprendizaje. Vamos a ver qué significa esto. Todo planteamiento curricular tiene que partir de una propuesta curricular con un sustento científico. Nosotros los docentes somos profesionales de la docencia. Por lo tanto, las teorías de aprendizaje son dispositivos analíticos que nos corresponden. Si yo planteo el uso de un pedagogo, tengo que confiar que ese pedagogo me está dando respuesta a las 4 preguntas de la pedagogía. La primera es qué es el aprendizaje, la segunda es cómo puedo mejorar el aprendizaje, cómo el organismo procesa el aprendizaje y qué estrategias puedo hacer yo como docente para que ese cerebro alcance lo que le ha permitido históricamente al ser humano avanzar. Dentro de la escala evolutiva, somos un mamífero, un animal que tiene una característica importantísima, que es la creación del aprendizaje. Gracias al aprendizaje, gracias a la escuela, gracias a la estructura de la educación formal, la humanidad ha avanzado como no avanzó en 15 siglos que no tenía una educación formalizada. Eso lo tendríamos que reflexionar, porque nosotros los docentes somos herederos de esa historia. El quinto es generar el bienestar del aprendizaje. Los sistemas de red y la química cerebral, probablemente todo el mundo conoce los 4 básicos que le muestran por todos lados. El cortisol, la serotonina, la dopamina y la adrenalina. Y bueno, tendríamos que ver cómo nosotros somos capaces de crear esos sistemas. Pero básicamente en el aprendizaje esos 4 tienen circuitos identificados en neurociencia. Además tenemos estrategias con los que podemos decir en estos momentos necesito hacer curvas de aprendizaje donde puedo generar unas mayores redes si yo estoy consciente que estoy pasando de dopamina, que significa me enamoro de lo que me gusta, así como la dopamina me vuelve loco cuando me enamoro. También puedo decir que
la dopamina es un elemento primordial para el aprendizaje, porque cuando yo veo un proyecto en el que me concentro, que me gusta, que la profesora me conectó, yo empiezo a segregar dopamina, y la dopamina obliga al organismo a sentirse en bienestar, pero también a buscar o a recrear internamente cómo puedo seguir segregando. La serotonina ya es una sensación de bienestar, pero más mental, mientras que la dopamina se siente más corporal y la serotonina se siente más como proceso. Necesitamos segregar un poquito de cortisol, pero bueno, aquí investiguen porque no son esos 4, son 200 neurotransmisores que tenemos cada individuo para producir bienestar. Luego, pensar en términos de neurodiversidad. Durante mucho tiempo la educación, por cuestiones de población, se masificó de una manera inconsciente, pero no pensamos lo que eso significó en términos de atención de cada niño. Los sistemas educativos que tienen mayor potencialidad y mayor calidad siempre tienen que ver con la atención individualizada, pero en la atención individualizada significa que cada quien tiene un ritmo, un proceso de aprendizaje diferente, y eso atiende al esquema de neurodiversidad. Pero si tienes 40, un solo docente, entonces termina por hacer sistemas de aprendizaje para que todos respondan, y en el camino se va quedando un grupo, y entonces parece que la campana de caos debería ser una estructura normal. ¿Qué simiente en neurociencia una neurodiversidad? Bueno, áreas del cerebro que tienen diferente tamaño, cada quien produce neurotransmisores según su historia, según un proceso de manera distinta. La corteza cerebral tiene 5 áreas diferentes de procesamiento, donde hay 86 millones de neuronas, cada 86 mil millones de neuronas, cada una se puede conectar en 15.000 ramas dendríticas, pero por lo menos la corteza visual se organiza de una forma, la corteza auditiva de otra, la corteza del movimiento de otra forma, pero cada quien ha ido formando esa corteza cerebral según su experiencia y de manera distinta. Entonces, porque tenemos que aprender todo igual si la historia de cada uno fue distinta. El siguiente proceso es atender la función ejecutiva con la que estamos teniendo problemas en estos momentos. El problema de esta generación es una generación multitask, eso es lo que llaman, o sea, que multiatención. Pero cuando le pides que se concentre, que tenga atención focalizada, sobre todo porque es la que pide el ambiente escolar en algunas materias y en alguna área, tenemos que enseñarle al niño a veces, ponga atención, pero no le explicamos nunca qué significa poner atención. Me miras, escucho, establezco relaciones, explícale a los niños qué significa poner atención. Evita confundir la velocidad con intensidad de aprendizaje. Es decir, ellos estos son más rápidos, por lo tanto pone atención, porque eso no tiene ninguna relación, ni al trabajar más despacio o eso gana profundidad, son cosas distintas. Hay que ejercitar las preguntas de metacognición, que es lo que nos permite precisar qué está pasando con los procesos atencionales de cada niño y en qué etapa del proceso atencional está teniendo problemas en recibir la instrucción, en hacer el procesamiento o en recuperar la información. Adelante. Bueno, aquí hay unos indicadores que tienen en la presentación, cómo focaliza voluntariamente la atención, cómo selecciona, estímulos selecciona, cómo discrimina información relevante, que ahí tenemos que estudiar para con toda la inteligencia artificial, podemos tener que todas las funciones de la atención la podría estar haciendo en paralelo la inteligencia artificial, y ese es un nuevo reto que tenemos que plantear. La neuroplasticidad está montada sobre esta estructura biológica, una cosa maravillosa, 6 capas de una arquitectura, se llama psicoarquitectura, que se pone células que son diferentes, que se organizan. Ahora se puede imaginar un pedacito, un corte, son 86 neuronas de Purkinje, rectangulares, cuadradas, que se organizan, pero que no se organizan biológicamente, aunque vienen de un proceso biológico. Se organizan porque la cultura, la parte social, las relaciones, lo que habla un niño, lo que dice la maestra, las relaciones de la escuela, son lo que permite crearse durante la sindemia o pandemia, como le llamemos, nos permitió entender que el estar encerrado y no tener contacto con el otro trae disminución de nuestras capacidades cognitivas. Adelante. Tenemos aquí, les dejo una muestra de lo que son las funciones cerebrales. Mire, yo cuando reviso un proyecto pedagógico, lo que reviso, ¿cuántos procesos cognitivos la maestra es capaz de desarrollar durante su clase o durante un proyecto pedagógico? Aquí hay algunos.
Tenemos, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, la organización de acciones hacia una meta, la programación y planificación de acciones, la memoria, todo eso. Es decir, si no hay memoria, no hay aprendizaje. Entrenamos la memoria en estos momentos. Históricamente acusamos al conductismo que había creado procesos memorísticos, pero sin memoria no hay aprendizaje. Entonces tenemos una generación que casi cree que hacer ejercicio de memoria es contraproducente para el aprendizaje, pero sin memoria no hay aprendizaje. Aquí puedes pasar esa lámina rápida porque, bueno, ordenamiento secuencial, conceptualización, la gente preescolar es enorme, pero creemos que solamente en preescolar tenemos que hacer estos procesos, ¿no? Durante cada vez de manera más compleja según la experiencia o el proyecto educativo que tenga. Voy cerrando la idea con los elementos claves. Como el primero, la fuente de energía corresponde. Tengo que verificar qué está comiendo. No puedo producir redes neuronales si mi alimentación es una nutrición limitada. O sea, los componentes químicos del cerebro se forman a partir de los precursores químicos que vienen de la alimentación. Pero además hay otro elemento. No basta con que el niño coma. Es que también es como la mamá le sirve esa comida, porque la emocionalidad se conecta, porque bueno, puedes tener familias con elementos de mucho dinero, pero le tiran la comida, se le entrega y tienes todo, yo tengo todo lo que quiere, pero si no hay amor y cariño, por eso no coloco alimentación, sino coloco nutrición para ampliar el concepto. Higiene es importante, el sueño, las horas de sueño, verificar, no puede ser que tengamos niños en primaria con ojera, yo pues sí tengo ojera y todo eso, porque estoy viejo y todo lo demás, pero un niño que está en plena edad, tendríamos como docente. Y luego ejercicios de oxigenación, tomar agua, y ahí coloqué el mango, que es nuestra fruta. Bueno, el mango es la reina de las frutas por vitamina C, betacaroteno, agua. Es bien interesante lo que podemos tener nosotros como aquí en el trópico. En el segundo es cómo gestionar la energía. Ya no solamente es gimnasia cerebral, sino es todo el cuerpo que se mueve, porque todo el cuerpo procesa químico. 3 procesos que yo coloco junto es logro la atención, la percepción le pertenece al niño como procesamiento a su cultura, porque cuando percibo no estoy construyendo lo que realmente está pasando, sino que estoy haciendo una construcción propia, por lo tanto tengo que estar verificando con preguntas metacognitivas qué ocurre allí, y luego la capacidad de memoria. Y finalmente pasar del sistema de aprendizaje de visual, kinestésico, auditivo a sistemas de estimulación multisensorial que implique la propiocepción, la nocicepción, esos elementos que son los sentidos internos que no aparecen. Una vez que está ocurriendo es que ahora sí estoy produciendo los neuroquímicos que permiten las conexiones en las redes neuronales y me hacen más inteligente para producir el producto académico o las competencias o las habilidades que estoy formando. Y la fuerza de ello tiene que ver con 3 elementos. Es que las emociones, todo aprendizaje tiene que conectar las emociones. Los aprendizajes se asocian al tipo de emoción, como lo logré. Claro, por supuesto que el llanto, la rabia, las situaciones fuertes provocan aprendizaje y quedan marcados con esa emoción. Pero si la emoción está a partir de crecimiento, de valoración, de elementos que suponen bienestar, estamos hablando de un aprendizaje distinto que crea además una reserva cognitiva que además sirve como factor neuroprotector para el Alzheimer o para algunas enfermedades que pueden subir, porque mientras más reserva cognitiva tiene y emocional, tener un cajón de estrategias. Y las estrategias las vamos a encontrar en todos los modelos que se han hecho históricamente para eso. Yo no puedo decir, mira, yo soy humanista, voy a enseñar a educación física con humanismo. Hazme la pelota, quiere la pelota. No, ahí tienes que utilizar lo que hablaron los reforzamientos. Siéntate, lanza la pelota, repite, vuelve a hacer, memoriza las reglas, normas. Las ondas cerebrales es otra teoría bien espectacular que dice, yo estoy produciendo ondas cerebrales, tengo niños aprendiendo bajo sistemas beta, pero tengo otros con ondas cerebrales más profundas, ondas tita, y es muy interesante que averigüe sobre lo que significa esto. Estoy allí produciendo neuronas. Con cuanto a lo que está pasando ahora, el reto es lo de la inteligencia artificial. Yo lo que recomiendo es un minimalismo
en el uso de las herramientas virtuales porque son demasiadas, y maximalismo en la retroalimentación individual, es decir, mientras más atención personal yo hago del niño voy a tener una mejor calidad educativa, y reduzco el uso de las herramientas porque hay que ser higiénico con las herramientas tecnológicas, no dejarlas porque son absolutamente necesarias, las puedo aprovechar y todo eso, pero el coordinador pedagógico, el directivo, tiene que hacer un diagnóstico de qué están utilizando todos los docentes y si la herramienta es adecuada para el nivel cognitivo del alumno. Operaciones concretas, operaciones formales, yo puedo utilizar una taxonomía de Bloom o los procesos cognitivos de Piaget para entender y distribuir dentro de mi escuela como una institución inteligente cuáles son las herramientas más adecuadas para la primera etapa, cuáles para la segunda, cuáles para la tercera. Les recomiendo esta autora, Andrea Oviedo, me permito la propaganda aquí. Ella hizo esta app para profesores, pues entras y encuentras. Y tienes una clasificación genial de lo que puede ser cuando estás utilizando para crear contenido o si estás organizando ideas o estás en... Entonces hay que hacer un buen uso y esto es una tarea que hay que quitarse el miedo, hay que montarse aquí y ahora montarse en todas las herramientas de inteligencia artificial porque cada vez son más amigables. Lo que tenemos que decir, siéntate tú como docente frente a la inteligencia artificial y dice, tú eres una creación de un humano y yo soy un humano, así que tú me debes todo lo que eres. Y dale para adelante, ahora domina a eso que tú creaste como humano. Eso es lo que además sobreviste. Aquí tienen una taxonomía de Bloom que pueden revisar, que me parece genial, porque ella utiliza según el nivel para la taxonomía, cómo las herramientas pueden desarrollar esas palabras clave de esa categoría en el uso. Entonces puedo decir, mire, la 1, la 2 y la 3 corresponden a la primera etapa porque no están haciendo operaciones formales. Aunque puedo utilizarlas todas si he sido un docente inteligente que ha ido ordenando los procesos cognitivos en orden a lo inferior o a lo superior, que me va dando estrategias cognitivas y metacognitivas para un buen desempeño del alumno. Por supuesto que esto requiere lenguaje. Les voy a dejar aquí toda una bibliografía y referencias que se refieren al área de la inteligencia emocional. Y en la otra, ahí está mi tesis donde está todo este modelo e incluso hay una parte práctica de cómo montar el proyecto sobre esta ciencia. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Espero que disfruten, puedan investigar, buscar y tener entusiasmo y optimismo en este nuevo año escolar. Las estrategias innovadoras siempre parten y surgen de las iniciativas personales y de las redes. Es decir, creen redes entre sus compañeros de trabajo, entre las universidades, entre las investigaciones, para lograr la calidad educativa con la que soñamos en este país. Muchísimas gracias.